Bien, básicamente las operaciones con funciones, que también se le llama el álgebra de funciones, podemos sumar dos funciones, podemos restar, podemos hallar el producto de dos funciones y podemos hallar la división de funciones. También hay otra operación que es la composición, que ya les voy a explicar cómo se trabaja la composición de funciones. Entonces, también sabemos, por ejemplo, aquí nos hablan de dominio y de una función, y eso también lo vamos a aplicar en esa parte, lo que es el dominio de una función. Por ejemplo, me dan una función f y luego me dan, o sea, la función f tiene su regla de correspondencia y la función g, otra función, también tiene su regla de correspondencia. Y al sumar estas dos funciones, el dominio de la suma de funciones va a ser igual al dominio de la función f intersectado, aquí es intersectado, vamos a ver el símbolo de intersección, ahorita lo vamos a poner, símbolo de intersección, a ver, bueno, vamos a poner este como intersección. El dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. Cada una de las funciones tiene un dominio. Entonces, el dominio de la suma de funciones va a ser igual a la intersección perdón, a la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g. Ahorita voy a explicarlos, lo voy a explicar un poco más para que se entienda. Ahorita de manera general. Por ejemplo, para la diferencia de dos funciones, tengo una función f con su dominio, tengo una función g también con su dominio, y el dominio de la diferencia de funciones también va a ser, si ustedes se dan cuenta, en las cuatro operaciones, el dominio de la suma, resta, multiplicación y división va a ser la intersección de los dominios de cada una de las funciones. En la división sí, hay que tener en cuenta que la función g de x tiene que ser diferente de 0. Aquí debe ir diferente, vamos a poner el símbolo de diferente. Ahí está. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la división entre 0 no existe. Entonces tengo que poner que la función g de x tiene que ser diferente de 0. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Vamos a la pizarra para poderlo entender. Cualquier pregunta, por favor, cualquier cosa que no se entienda, a confianza, pregunten para yo poderles explicar. A ver, primero la adición. La adición. Adición de funciones. Ya, nosotros tenemos dos funciones. Por ejemplo, yo tengo una función f de x definida en su dominio y tengo una función g de x. Lo que vamos a encontrar es la función f más g, y bueno, sí lo puedo poner aplicado en el punto x. ¿Y esto qué me va a dar prácticamente? Me va a dar f de x más la función g de x.
Y esto, también aquí podemos encontrar el dominio de la suma de estas dos funciones. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. Y como hemos visto al inicio, todas las operaciones, su dominio va a ser la intersección, con la salvedad que la división de dos funciones, la función g de x, que va a ir como denominador, tiene que ser diferente de 0. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí para la adición. Ejemplo, tenemos, dada la función f y g, dadas las funciones f y g, hallar f más g, la suma de estas dos funciones. Muy bien. Entonces aquí me dan la función f, que es igual a los pares ordenados. Vamos a hacer bien la llave. A los pares ordenados, 4,2, 3, menos 1, 5,7 y 6,1. Ahí tengo. Y la función g, definida como 4,5, 2,6, 6,0 y 9,2. Listo. Muy bien. Entonces aquí vamos a encontrar o vamos a encontrar los dominios primero. Me van a ayudar ustedes, porque ustedes ya saben cómo encontrar el dominio. Me van a ayudar, por favor, los presentes. Y yo les pregunto por acá. ¿Cuál es el dominio? A ver. ¿Cuál es el dominio de la función f? A ver, ¿quién me ayuda? Acuérdense quiénes son el dominio. Acuérdense cuando hablábamos de dominio y rango. Entonces, ¿quién es el dominio? ¿Ya? A ver. El dominio de la función f, ¿quién sería? Y el dominio de la función g. A ver, Lu Paredes. De la F sería el 4. El dominio. ¿Cuál sería el dominio? Eh, 4. 4. ¿Qué más? El 2. El 2, a ver. Acuérdense, el dominio son todas las primeras componentes. 3. Ya, 4, 3, 5, 6. 5 y 6. Ese es el dominio de la función f. Similar, el dominio de la función g. ¿Quién sería? 4. El 4, El 2. el 2, El 6 y el 9. 6 y el 9. Listo. Muy bien. Nos dicen por aquí que el dominio de la función suma
va a ser la intersección. Entonces, vamos a encontrar el dominio de la función suma, y esto va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de la función g. Al intersectar, ¿quién sería la intersección del dominio de f con el dominio de g? 4 y 6. Claro, lo que se repite. La intersección es lo que se repite. Muy bien. Por lo tanto, el dominio de la suma de funciones, que va a ser una nueva función, el dominio de la suma de funciones va a ser 4 y 6. Eso va a ser el dominio. Entonces, cuando vamos a encontrar la suma de funciones, el dominio es 4 y 6. ¿Qué significa? Que en cada uno de los pares ordenados que va a ser igual a la suma de funciones, debe aparecer la primera componente, debe ser el 4 y el 6. Eso significa. Muy bien. Ahora queremos ya encontrar la suma de funciones. ¿Cómo sería f más g? ¿Cómo sería? Van a ser también pares ordenados, donde la primera componente va a ser 4 y también una de las primeras componentes también es 6. Acá, ¿qué dice? La suma de funciones es igual al f de x más el g de x. ¿Quién es esto que está aquí? Esto es el y. La suma de funciones es otra función. Mejor dicho, es el y. Y el y viene a ser la segunda componente, que va a ser igual a la suma de f de x más g de x. Entonces, vamos a encontrar nosotros los pares ordenados que corresponden a la suma de estas dos funciones. Entonces, un elemento va a ser el 4. El 4 va a ser, porque aquí lo hemos encontrado, que el dominio de la función f es el 4 y el 6. El 4 y el 6. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos pares ordenados que me va a dar como respuesta la suma de funciones? Miren aquí, nuevamente. Aquí vamos a poner varios pares ordenados. Acuérdense, por ejemplo, aquí cada uno de ellos, por ejemplo, este es el X y este es el Y. El X son las primeras componentes que forman parte del dominio. Entonces, cada uno de ellos, de estos que están aquí, es el X. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la suma? Aquí está. Y igual a f de x más g de x. Y. ¿Quién es Y? La segunda componente. Entonces, aquí me va a quedar f de x, o sea, el f de 4 más el g de 4. Y vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el f de 4? Acá ve. ¿Cuánto es el f de 4? Un ratito que voy a tomar agua. Pero no voy a la casa. Que termine. Ven el pantalón o allá, no sé. ¿Ya? Mire,
el y es igual a la suma de las funciones. Si el x vale 4, aquí el x sería 4, entonces acá sería el f de 4 y el g de 4. Aquí. ¿Y por qué lo pongo en la segunda componente? Porque la segunda componente hemos dicho que sabemos siempre que la primera es x y la segunda es y. El x es el 4 y el y acá lo tengo. ¿Quién es el y? Es, como el x vale 4, el y es igual a f de 4 más g de 4. Mejor dicho, ¿quién va a ser la suma de funciones? Va a ser el primer par ordenado, es 4. ¿Con quién? ¿Cuánto vale f de 4? Aquí, ¿cuánto vale f de 4? Jóvenes. 4. El f de 4, ¿cuánto vale? Si este es 4, este es el f de 4. Vale 2, ¿cierto? Muy bien, vale 2. Entonces, 2 más ¿quién? Más el g de 4. En g, ¿cuánto vale el g de 4? Aquí está. Este sería 5. el g de 4 que vale 5. Muy bien. Entonces ya estamos encontrando el primer par ordenado de la suma de funciones. Es decir, f más g es igual a 4,7. Muy bien. ¿Qué más? Pero no es el único, sino también hay otro. Cuando x vale 6. Cuando x vale 6, lo reemplazo aquí, en el segundo par ordenado. Cuando el x vale 6, acá será el y es igual a ¿quién? Al f de 6 más el g de 6. ¿Y cuánto es el f de 6? El f de 6, vemos acá, vale 1. Aquí está, vale 1. 1 más el g de 6. Busco g de 6. Acá está g de 6, que vale 0. 0. Y con esto encuentro el segundo par ordenado. 6,1. Como ya no hay más del dominio, ahí terminó y esta es la función suma. Esta es la función suma, la suma de funciones. F más G es igual a 4,7 y 6,1. ¿Qué tengo que hacer? Primero encontrar el dominio de cada una de las funciones. Luego sabemos que el dominio de la suma va a ser igual a la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g. Encontramos la intersección, que ya saben, en conjunto es lo que se repite. Aquí está. Significa que cada uno de ellos va a ser el x. Cojo primero el 4, pero teniendo en cuenta que la suma de funciones, acá lo tenemos definido, y es igual a sumar la función en x más la función g de x. Como primero voy a coger el x4, entonces aquí lo reemplazamos, este es 4, y acá va a ser f de 4 y g de 4. Vemos en f, ¿quién es f de 4? Aquí lo tenemos, si este es 4, este es el f de 4. El f de 4. Muy bien. Y luego, ¿qué más? Ya tengo el f de 4, me falta el g de 4 porque se suman. El g en g, acá ahora en g. G de 4 vale 5. Y aquí está 2 más 5, 7. El primer par ordenado. Segundo par ordenado con el 6. Cuando x vale 6, acá será f de x, f más g de x, pero ese x va a valer 6. Y aquí será f de 6 más g de 6, lo que hemos puesto en esta parte. O sea, todo está, jóvenes, en entender cuál es el algoritmo que se sigue para sumar funciones. Y aquí tenemos, tenemos entonces el f de 6 que vale 1 y el g de 6 que vale 0, que es la segunda componente. 1 más 0, 1, y 2 más 5, 7. Y aquí tenemos
la función, la suma de funciones. Listo. Y ahí termina la suma de funciones, f de x más g de x. ¿Estás la U? Déjame la llave, hijo. ¿Estás seguro que va a ser? Sí, con... Mucho. A ver, vamos, A ver, ¿alguna pregunta? Miren, observen. Profesor, una consulta. Dígame. A ver, la suma de funciones, bueno, yo lo que tenía entendido era que, por decir, cuando te dicen f más g, cuando sumas los pares ordenados, o sea, para mí tenía esa confusión que valía, por decir, f tiene cuatro pares ordenados y g cuatro pares ordenados, y toditos se sumaban, o sea, eran prácticamente 8 pares ordenados. Es lo que no, primero tenía esa duda. Ahorita, en este punto sí me ha aclarado lo que es esto de la suma de funciones. Esa es Correcto, miren. A ver, aquí tenemos, Entonces ya me llevo más. como gustes. Porque mira, no voy a decir más, pero mira, o sea, Espérate. ¿y sabes por qué no puede? Ya, a ver, aquí les mostraba, acá está. Voy a compartirlo. Y como el de él estaba pagando, solo de votar por esa zona. A ver, ¿dónde estamos? Sería bacán. Ahora sí me explico. Me llamo. Un ratito que quiero. Ya, aquí está, ¿no? La suma, mira. Si yo voy a sumar dos funciones, va a ser, la suma es f de x más g de x. ¿Ya? Pero su dominio de esta función va a ser la intersección de los dominios. La intersección de los dominios, lo que les acabo de explicar. Entonces yo primero tengo que encontrar el dominio de la función f y el dominio de la función g. Los intersecto y esos pares ordenados que salen o esos números que salen del dominio van a ser las primeras componentes. A ver, vamos por acá. Ay, entonces, porque me dice, si quieres yo le puedo vender un celular. Así como le vendo para. Junior, conversen afuera, por favor. A ver, acá. Ya, anda, llévala. ¿Y ese pelado, y quién la va a cuidar allá eso? No, ¿eso dónde? Ahí voy a estar con ella. Nada, vas a ver nomás. Sí, no voy a jugar, ya me dicen. Bien, jóvenes, miren acá. Repito, me dan la función f y me dan la función g. Entonces, para sumar dos funciones, el resultado va a ser f de x más g de x. O sea, el mismo x que está aquí se aplica en cada una de las dos y se suma. Bien, pero ¿quién es ese x? Este x pertenece al dominio de la función suma. ¿Y quién es la función suma? La intersección de los dos dominios, del dominio de f más el dominio de g, que aquí lo hemos encontrado. Esta es la función f, su dominio, función g, su dominio, y el dominio de la función suma de la nueva función
va a ser la intersección. Intersectamos esto y me quedan dos valores. Cada uno de ellos es la primera componente. Encontramos entonces, para el primero va a ser, aquí está la primera componente. Y les decía que esto, cuando yo escribo f de x, ese es el y. Y si yo escribo por acá f de x más el g de x, va a ser el y de la nueva función. Por eso lo ponemos en la segunda, en la segunda componente de cada par ordenado. El f de 4 va a ser igual, el f más g de 4 va a ser igual al f de 4 más el g de 4, que aquí lo escribí. ¿Cuánto vale el f de 4? Vale 2. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale el g de 4? El g de 4 acá vale 5. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, este y va a ser 2 más 5, 7. Me falta otro valor del dominio que es 6. Lo reemplazo 6 y va a ser f de 6 más g de 6. Y f de 6 vale 1 y el g de 6 que vale 0. Aquí está. 1 más 0, 1. Y aquí terminó todo. Esta es la nueva función. Su dominio 4, 6, aquí está, ¿verdad? Bueno, y el rango no, ya lo hemos encontrado, pero no hay problema con el rango. De esa manera se encuentra la función suma. Bien. Vamos, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Ya. Muy bien. Ahora, tengo dos funciones. Voy a borrar esto. Similar. Bueno, por aquí. Tengo dos funciones y ahora quiero encontrar, por ejemplo, quiero encontrar el f menos g aplicado en x. ¿Qué es el f de x menos g de x? ¿Qué me va a dar? Me va a dar el f de x menos g de x, similar con la suma. El dominio de esta nueva función f menos g, el dominio de esta nueva función, ¿quién es? Igual, la intersección. Pero ya sabemos que esto es como decir, este es el nuevo y, la segunda componente. Aquí tenemos la función la misma y vamos a encontrar por acá el dominio de la función. A ver, por aquí vamos a tratar de borrar. Esto lo vamos a borrar. Y tenemos lo siguiente. Dominio de f es el mismo, dominio de g es el mismo porque es la misma función. Y luego tenemos el dominio de la diferencia. Aquí ya no va a ser suma, sino va a ser diferencia. Va a ser f menos g, f menos g. ¿Y quién es la intersección? La intersección es la misma. La intersección es 4,6. 4 y 6. Muy bien. Entonces voy a encontrar f menos g y esto va a ser igual a pares ordenados donde la primera componente es 4 porque forma parte del dominio y la segunda componente, como estoy en la diferencia, es la diferencia de los dos. O sea, es el f de x menos el g de x. Lo único que va a cambiar aquí es la operación menos. Y el segundo par ordenado, la primera componente es 6 y la segunda es y ¿quién es y? Por acá lo tenemos, es f, bueno, aquí en lugar de x ya ponemos 4, aquí 6 menos g de 6.
Por acá corregimos. Listo. F de 6 menos G de 6. Menos G de 6. 4, profesor. Perdón, claro, muy bien, no está atento, correcto. Gracias. Muy bien, así da gusto cuando están atentos. Me estaba equivocando, pero es F de 4 menos G de 4. Listo. La función F menos G es igual a 4, ¿cuánto vale F de 4? Vale 2. ¿Y cuánto vale G de 4? Vale 5. Vale 5. En el otro sería 6. ¿Cuánto vale F de 6? Vale 1. Y G de 6 que vale 0. Y F menos G va a ser igual a los pares 4, menos 3 y 6,1. Ahí está. Y ahí terminó todo. Ya encontré la función diferencia. En la función producto, f de x por g de x, que se puede escribir así, es simplemente f de x por g de x. O sea, acá sería 2 por 5, 10, y 1 por 0, 0. Quedaría 4,10 y 6,0 en el producto. Y en la división, f dividido entre g de x es el f de x entre el g de x. Y se hace similar, ¿no? Acuérdense también que el g de x tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, el g de 6, ¿cuánto sería el g de 6? El g de 6 va a ser 0. Y acá no puede ser 0. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Cuando yo encuentro el dominio del producto normal, va a ser el mismo, pero en el dominio de la división, ahí cambia. Va a ser casi lo mismo, pero le tengo que quitar aquel elemento que hace que el G, por ejemplo, aquí le tengo que quitar el 6, porque el G de 6 va a salir 0, y la división entre 0 no existe. Esa es la diferencia. Voy a ver también captura, por favor, voy a encontrar la división de las funciones. A ver, tomen captura. Ya. Voy a resolver, voy a borrar todo. Todavía tenemos 4 minutos. Ya tengo la función f que está definida por los pares ordenados 4, 4,2, 3, menos 1, 3, menos 1, 5,7 y 5,7 y 6,1. La función g, 4,5, 2,6, 6,0 y 9, menos 2. Bien, aquí la función división de f con g aplicado en x va a ser f de x entre g de x. Pero aquí vamos a tener la diferencia, que el dominio de la división va a ser igual al dominio de la función f
intersectado con el dominio de la función g, menos aquel elemento, ¿no? Aquel elemento x que hace que el g de x sea igual a 0. O sea, aquel número, aquel valor que cuando yo lo aplico en la función g sale 0. Mejor dicho, voy a quitarle este número. Este se lo voy a quitar, va a ser esto que está aquí. El x es el 6, que hace que el g de 6 salga 0. Lo quito. Mejor dicho que el dominio va a ser, acá hemos encontrado que el dominio es 4,6, pero le vamos a restar el 6, porque el g de 6 sale 0. Entonces, al quitarle, me va a quedar simplemente que el dominio es 4. El dominio de la función división es 4. Y el resto es similar. Entonces, ¿qué decimos? F entre G aplicado en X va a ser igual al F de X entre G de X. Muy bien, ¿quién sería? El F de 4 entre G de 4. Ya no hay otro elemento del dominio. Solamente va a ser el 4. Ya hemos quitado el 6 porque se hace 0, se anula. ¿Cuánto es el F de 4? El F de 4 vale 2. ¿Cuánto vale el F de 5? El G de 4 vale 5. Y esto sería la solución. 2,5. ¿Ya? 2,5 sería, perdón, aquí sería, ya voy a hacerlo por aquí, F dividido entre G va a ser cuando el X vale 4, acá sería 2/5. Eso sería el par ordenado que forma esa función nueva que es la división de F con G. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De esa manera se trabaja las operaciones con funciones. Nos faltaría ver la composición de funciones. ¿Preguntas hasta aquí? Oh, claro, profe. A ver, ¿los demás han entendido? Sí, profesora. Ya, entonces, quiero preguntarles si es que ya pueden subir las tareas, por favor. ¿Han podido subir sus tareas? A ver si me contestan. Profe, trataré de subirla esta semana porque he tenido un montón de trabajo, bueno, valga la redundancia en mi trabajo. Y lo único que estoy haciéndolo en mano. O sea, no lo puedo hacer en la computadora. Ya, Y no lo hay voy a, problema. sí, Los trataré de subir esta semana. resuelve en papel y le toma foto y los envía. Pero alguien ha tratado de subir. Ya. ¿Alguien ¿Hay ha tratado tareas de nuevas, subir? profesor? ¿Perdón? ¿Hay tareas nuevas? No. Hoy día voy a subir las tareas nuevas. Yo he Pero subido todas las anteriores y no he tenido ningún problema. ya, muy bien. Me da gusto que no han habido problemas. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Continuamos en la siguiente clase. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.